alergias a la soja. Aunque de momento está en fase de experimentación, los técnicos pronostican que estos alimentos biotecnológicos estarán en el mercado en una década. Puede que no sirva para salvar a la humanidad, pero mejorará la calidad de vida de muchos de nosotros. Es un despertador inteligente que decide a qué hora tenemos que levantarnos en función del tráfico que haya. El despertador necesita saber de dónde se sale, a dónde se va y a la hora a la que se tiene que llegar. Con estos tres datos, el dispositivo se conecta a Internet para saber el estado de las carreteras por las que se debe pasar. Tras conocer el tráfico que hay en el itinerario, calcula la hora en que debe accionarse la alarma para que no se llegue tarde. Así, mientras las personas duermen, el programador calcula el tiempo que se tardará en llegar al destino y suena antes o después en función de los problemas de tránsito que se registran. El despertador, de momento, está siendo probado, pero seguro que en cuanto salga a la venta será todo un éxito. El 70% del planeta está cubierto de agua. Una nueva flota de submarinos teledirigidos será la encargada de descubrir los misterios que esconden los fondos oceánicos y que son claves para la supervivencia del hombre en la Tierra. Se trata de una generación de aparatos capaces de rastrear los fondos marinos y de enviar la información vía Internet en tiempo real. Los submarinos podrán operar sin dificultades a más de 6.000 metros de profundidad y dispondrán de un sofisticado sistema de captación de imágenes gracias a 2 brazos manipuladores. Las muestras que recojan serán muy útiles en los campos de la biología, la geología y la química marinas. Los nuevos aparatos dispondrán de potentes sistemas de propulsión, autonomía de varias semanas bajo el agua y capacidad para enviar imágenes las 24 horas del día. Serán muy útiles para los buques oceanográficos, ya que todos los enlaces de comunicaciones se harán sin hilos. Antonio Damasio es neurocientífico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa. Trabaja en el estudio de los trastornos cognitivos y de la conducta, causados por enfermedades en el sistema nervioso central. José San Martín es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia y director del Centro Reina Sofía para el estudio de la violencia. Habéis visto a Adrian Rainer, que hablaba de déficits cerebrales, algo que es muy nuevo como fuente de violencia. Y ahí está, algo muy distinto a lo que decíais hace solo algunos años, ¿eh? Y después, bueno, habéis visto a Coccaro, que ha hablado de esa maravilla de usar parches de Prozac y serotonina para reducir la violencia. Y ahora vamos a concluir este programa con una reflexión acerca de, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? A partir de estas cosas. Empezamos contigo, Antonio. Hace unos años te vi en Iowa. Si tuvieras que decirme qué hay realmente de nuevo gracias a tu investigación y a la de otros, ¿qué ha ocurrido desde que nos vimos aquella vez de realmente nuevo en la neurociencia? Bueno, hay muchas cosas nuevas. Yo diría que lo más importante que está sucediendo en estos momentos, y claramente está ocurriendo en congresos como este, es el tema de que existen muchos factores implicados a la hora de la generación de la violencia. Que no podemos hablar de este tema tomando en cuenta un solo factor o una causa, ya sea un fallo en la cultura y la sociedad, o un fallo en la educación, o un fallo en el cerebro. Ya sea causada por los genes al crear un mal circuito, o causada por daños en el cerebro. Realmente tenemos que pensar en la violencia como un resultado, que se produce en circunstancias específicas en un contexto dado, en individuos que tienen un cierto historial de desarrollo y en individuos que también tienen una larga historia evolutiva tras de sí.
Porque en tanto que seres humanos no acabamos de nacer hace un instante. Tenemos toda una historia evolutiva detrás nuestro. ¿Somos todos un poco violentos? Si nos fijamos en esa evolución de la que hablas. Sí, quiero decir que no podemos decir que nosotros seamos un poco violentos. Todos tenemos rasgos que pueden conducir a una demostración de violencia en determinadas circunstancias. ¿Y existe alguna ventaja evolutiva en el hecho de ser violento? Sin duda, se pueden obtener ventajas tanto del hecho de ser violento como del afán de colaboración. Así que siempre se puede decir que hay algunas ventajas en el hecho de ser violento. Si me apuntas con una pistola, puede ser que una solución para el problema que tengo que afrontar sea la de ser agresivo contigo. Por cierto, puede que esta no sea la mejor solución posible, pero es una solución. Pero existen otras situaciones en las que la mejor solución es el afán de colaboración y el ser cariñoso y tener compasión. Todas estas son soluciones a los problemas que se han dado a lo largo de la evolución y están en nuestro interior. Tenemos el potencial para ser agresivos y tenemos el potencial para ser cariñosos. Y la manera como se cultiven estos rasgos, la forma como se ajusten a la realidad, es naturalmente el gran secreto de la cultura y la civilización y de nuestra propia educación. Y es responsabilidad nuestra el asegurarnos de que puedan producirse esos ajustes finos a través de la cultura, a través del desarrollo individual. Pero lo bueno, como estaba diciendo, es que no tenemos solo que concentrarnos en un tipo de factores, sino en muchos tipos de factores distintos y observar de manera muy realista. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona que se comporta violentamente, de un modo que resulta muy perjudicial para la sociedad, tenemos que pensar en las posibles causas, no solo como causas que son culturales o sociales, sino como causas que tienen que ver con el cerebro. En tus conferencias insistes en que la violencia también guarda relación con los neurotransmisores y los receptores, no solo con factores sociales. Guarda relación con el hecho de que hay ciertos sistemas cerebrales, componentes del cerebro, que interactúan para dar lugar a ciertos tipos de comportamientos. Es algo muy parecido al hecho de que hay ciertos componentes del cerebro que al interactuar pueden dar lugar al lenguaje. Por ejemplo, ahora mismo tú estás haciéndome preguntas, yo estoy entendiendo dichas preguntas y estoy produciendo respuestas que surgen de la transformación de mis procesos de pensamiento en palabras y frases. Todo esto es posible por el hecho de que hay determinadas áreas del cerebro que trabajan juntas de manera muy cooperativa, utilizando circuitos hechos de axones, de neuronas que se proyectan hacia diferentes regiones. Utilizan a los neurotransmisores para crear la transmisión electroquímica que permite... Tendría que funcionar, ¿no? Es exactamente lo mismo que cuando hablamos de la generación de un comportamiento violento o de un comportamiento compasivo. Requiere sistemas, componentes, todo tipo de niveles de actuación, desde el nivel de los genes, con su expresión, al nivel de las moléculas que actúan entre las neuronas, etc. La naturaleza, con su magia, su esplendor y su belleza, a menudo esconde procesos violentos, aunque no por ello menos espectaculares. Tormentas, explosiones, terremotos. Podemos entenderlos como tensiones, luchas entre agentes distintos que afloran a la superficie y se muestran a un público que los sufre y los admira. En el caso de un volcán, y debido a los movimientos de las placas tectónicas que constituyen la parte exterior y rígida de nuestro planeta, la presión entre las corrientes de magma aumenta hasta el punto que las empuja a buscar una salida a través de grietas y chimeneas. Cuando estas no existen, la erupción viene precedida de una gran explosión. Y los seres vivos que habitan nuestro planeta, algunos considerados inteligentes, también muestran comportamientos violentos, muy violentos.
La muerte de otro ser para conseguir alimento o en defensa propia se produce a diario y en paisajes muy variados. Pero la violencia humana ha transgredido límites y hay casos en que ni el método usado ni el número de víctimas responden a una necesidad natural. Química marinas. Los nuevos aparatos dispondrán de potentes sistemas de propulsión, autonomía de varias semanas bajo el agua y capacidad para enviar imágenes las 24 horas del día. Serán muy útiles para los buques oceanográficos, ya que todos los enlaces de comunicaciones se harán sin hilos. Antonio Damasio es neurocientífico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa. Trabaja en el estudio de los trastornos cognitivos y de la conducta, causados por enfermedades en el sistema nervioso central. José San Martín es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Valencia y director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. Habéis visto a Adrian Reiner, que hablaba de déficits cerebrales, algo que es muy nuevo como fuente de violencia. Y ahí está, algo muy distinto a lo que decíais hace solo algunos años, ¿eh? Y después, bueno, habéis visto a Coccaro, que ha hablado de esa maravilla de usar parches de Prozac y serotonina para reducir la violencia. Y ahora vamos a concluir este programa con una reflexión acerca de, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? A partir de estas cosas. Empezamos contigo, Antonio. Hace unos años te vi en Iowa. Si tuvieras que decirme qué hay realmente de nuevo gracias a tu investigación y a la de otros, ¿qué ha ocurrido desde que nos vimos aquella vez de realmente nuevo en la neurociencia? Bueno, hay muchas cosas nuevas. Yo diría que lo más importante que está sucediendo en estos momentos, y claramente está ocurriendo en congresos como este, es el tema de que existen muchos factores implicados a la hora de la generación de la violencia. Que no podemos hablar de este tema tomando en cuenta un solo factor o una causa, ya sea un fallo en la cultura y la sociedad, o un fallo en la educación, o un fallo en el cerebro. Ya sea causada por los genes al crear un mal circuito, o causada por daños en el cerebro. Realmente tenemos que pensar en la violencia como un resultado, que se produce en circunstancias específicas en un contexto dado, en individuos que tienen un cierto historial de desarrollo y en individuos que también tienen una larga historia evolutiva tras de sí. Porque en tanto que seres humanos no acabamos de nacer hace un instante, tenemos toda una historia evolutiva. Alergias a la soja. Aunque de momento está en fase de experimentación, los técnicos pronostican que estos alimentos biotecnológicos estarán en el mercado en una década. Puede que no sirva para salvar a la humanidad, pero mejorará la calidad de vida de muchos de nosotros. Es un despertador inteligente que decide a qué hora tenemos que levantarnos en función del tráfico que haya. El despertador necesita saber de dónde se sale, a dónde se va y a la hora a la que se tiene que llegar. Con estos tres datos, el dispositivo se conecta a Internet para saber el estado de las carreteras por las que se debe pasar. Tras conocer el tráfico que hay en el itinerario, calcula la hora en que debe accionarse la alarma para que no se llegue tarde. Así, mientras las personas duermen, el programador calcula el tiempo que se tardará en llegar al destino y suena antes o después en función de los problemas de tránsito que se registran. El despertador, de momento, está siendo probado, pero seguro que en cuanto salga a la venta será todo un éxito. El 70% del planeta está cubierto de agua. Una nueva flota de submarinos teledirigidos será la encargada de descubrir los misterios que esconden los fondos oceánicos y que son claves para la supervivencia del hombre en la Tierra. Se trata de una generación de aparatos capaces de rastrear los fondos marinos y de enviar la información vía Internet en tiempo real.
Los submarinos podrán operar sin dificultades a más de 6.000 metros de profundidad y dispondrán de un sofisticado sistema de captación de imágenes gracias a 2 brazos manipuladores. Las muestras que recojan serán muy útiles en los campos de la biología, la geología y la química. Individual. Pero lo bueno, como estaba diciendo, es que no tenemos solo que concentrarnos en un tipo de factores, sino en muchos tipos de factores distintos y observar de manera muy realista. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona que se comporta violentamente, de un modo que resulta muy perjudicial para la sociedad, tenemos que pensar en las posibles causas. No solo como causas que son culturales o sociales, sino como causas que tienen que ver con el cerebro. En tus conferencias insistes en que la violencia también guarda relación con los neurotransmisores y los receptores, no solo con factores sociales. Guarda relación con el hecho de que hay ciertos sistemas cerebrales, componentes del cerebro, que interactúan para dar lugar a ciertos tipos de comportamientos. Es algo muy parecido al hecho de que hay ciertos componentes del cerebro que al interactuar pueden dar lugar al lenguaje. Por ejemplo, ahora mismo tú estás haciéndome preguntas, yo estoy entendiendo dichas preguntas y estoy produciendo respuestas que surgen de la transformación de mis procesos de pensamiento en palabras y frases. Todo esto es posible por el hecho de que hay determinadas áreas del cerebro que trabajan juntas de manera muy cooperativa, utilizando circuitos hechos de axones, de neuronas que se proyectan hacia diferentes regiones. Utilizan a los neurotransmisores para crear la transmisión electroquímica que pervolutiva detrás nuestro. ¿Somos todos un poco violentos? Si nos fijamos en esa evolución de la que hablas. Sí, quiero decir que no podemos decir que nosotros seamos un poco violentos. Todos tenemos rasgos que pueden conducir a una demostración de violencia en determinadas circunstancias. ¿Y existe alguna ventaja evolutiva en el hecho de ser violento? Sin duda. Se pueden obtener ventajas tanto del hecho de ser violento como del afán de colaboración. Así que siempre se puede decir que hay algunas ventajas en el hecho de ser violento. Si me apuntas con una pistola, puede ser que una solución para el problema que tengo que afrontar sea la de ser agresivo contigo. Por cierto, puede que esta no sea la mejor solución posible, pero es una solución. Pero existen otras situaciones en las que la mejor solución es el afán de colaboración y el ser cariñoso y tener compasión. Todas estas son soluciones a los problemas que se han dado a lo largo de la evolución y están en nuestro interior. Tenemos el potencial para ser agresivos y tenemos el potencial para ser cariñosos. Y la manera como se cultiven estos rasgos, la forma como se ajusten a la realidad, es naturalmente el gran secreto de la cultura y la civilización y de nuestra propia educación. Y es responsabilidad nuestra el asegurarnos de que puedan producirse esos ajustes finos a través de la cultura, a través del desarrollo